Bendiciones, Dios me los continúe bendiciendo, hermano. Es para mí un inmenso privilegio y placer poder presentarme nuevamente delante de ustedes a través de este espacio un poco impersonal. No podemos negarlo que es así, pero lo importante es que se cumpla el propósito de Dios en todo esto. Bien, hoy nos estará ocupando el módulo 3, la clase número 3, y entraremos ya de lleno desde este módulo en lo que es el tema en sí. Lo que hemos tocado hasta ahorita, todo el tema, y que esto quiero aclararlo para que no haya ningún tipo de confusión entre ustedes. Lo que he tocado hasta ahorita, por lo menos el primer módulo tuvo que ver con el tema de la posmodernidad, el segundo módulo tuvo que ver con el tema del lenguaje. Fueron temas que eran necesarios para hacer contexto, porque precisamente la agenda globalista se sirve y se vale de lo que es la posmodernidad como filosofía y como ese cúmulo de ideas que se han integrado dentro de la sociedad y que han formateado la mente de muchas personas y la han llenado de un montón de cosas que son totalmente contraproducentes. Y por otro lado también se ha hecho todo esto a través de una manipulación del lenguaje. Nada de esto hubiera sido posible ni se hubiera podido lograr de ninguna manera si no es a través de una manipulación del lenguaje. Por eso es que antes de que entráramos en el tema ya puntual de lo que es la agenda globalista, y luego de esto vamos a estar viendo lo que es la ideología de género, tenía que hacer un poco de contexto, teníamos que ubicarnos en tiempo y en espacio, teníamos que ver un poco cuáles son las ideas filosóficas que más o menos han estado jugando un papel de preponderancia dentro de todo este tema. Por eso es que tuve que iniciar con esas dos primeras partes que de repente a alguno de ustedes le ha parecido que es superflua, pero les indico esto para que entiendan que no hay ningún tipo de contradicción en el hecho de que yo haya empezado con esos dos temas con respecto al tema que estamos manejando. Por el contrario, es algo que nos permite ver con mucha más lucidez, con mucha más claridad, todo el panorama del tema que estamos tratando. Bien, entonces hoy entraremos ya de lleno hacia lo que es la agenda globalista. Lo primero que quiero hacer es distinguir la diferencia que hay entre la agenda globalista y la globalización. Son dos cosas muy diferentes. La gente suele meter en el mismo saco globalización y agenda globalista y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Aunque los términos puedan parecerse, no son lo mismo. Y esto es algo que quiero que quede claro desde ya. Cuando nosotros hablamos de globalización, que es distinto a agenda globalista, la globalización tiene que ver con el hecho de este sistema, de este entramado, de este sistema mundial, económico, eh, comercial, tecnológico, que permite que, por ejemplo, nosotros podamos consumir determinados objetos que se producen en Estados Unidos o que se producen en Japón o que se producen en China, lo mismo que un norteamericano pueda consumir, por ejemplo, el chocolate que se hace acá en Venezuela, que la harina pan, por ejemplo, los productos Polar se encuentren en los anaqueles de los supermarkets de Estados Unidos. Eso tiene que ver con el tema de la globalización. Pero la agenda globalista es otra cosa. La agenda globalista es una agenda que voy a comenzar a utilizar acá ya los primeros calificativos sobre esto y ya verás más adelante que esto tiene una perfecta lógica con el tema. La agenda globalista es una agenda liberticida, es una agenda genocida y es una agenda que pretende implementarse a través de la fuerza, a través de aplicar la fuerza, a través de aplicar la ley más bien del más fuerte. Aquel que tiene más fuerza aplica sobre el que es más débil su fuerza para obligarlo a hacer una serie de cosas que de repente aquella otra persona no quiere hacer. Entonces, ¿qué es básicamente esta agenda globalista? Bueno, esta agenda globalista, lo primero que quiero aclarar es que no es una idea conspiranoica. Esto no es que salió un grupo por allí de conspiradores como los hay por todos lados y hablando sobre cualquier tema siempre, y esto hay que cuidarse mucho. No es una idea de conspiradores, no es una idea conspiranoica que se levantó un grupo de repente un día hablando de un montón de cosas para crear una especie o una suerte de inestabilidad política, de inestabilidad geopolítica en el mundo en el que vivimos. No tiene nada que ver con eso. Es una idea real, es una idea que está ahorita mismo abrazándose de una forma que usted no tiene ni idea, contundente con muchos aspectos dentro de la vida social, dentro de la vida cultural, dentro de la vida política
que tenemos en nuestro mundo. Quiero, para hacer referencia y para que vea que esto no es una idea conspiranoica, hacer referencia a un personaje que es uno de los principales propulsores de esta agenda globalista. Alguien quien de manera descarada asumió la responsabilidad de ser una persona que está trabajando en pro de una agenda globalista. Quiero remitirme al libro de las memorias de David Rockefeller, no lo tengo ahorita en la mano, pero David Rockefeller dice en una de sus dilatadas memorias, hay una parte donde dice: se nos acusa a mí y a mi familia de ser una cábala secreta que conspira contra los mejores intereses de Estados Unidos y del mundo. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de serlo. ¿Qué les puedo decir? Fue uno de los primeros hombres de hablar de una agenda globalista, de hablar de que el mundo tiene que ser dirigido por un solo y único gobierno. Y todo esto, como acabamos de ver en las memorias de David Rockefeller, presentan una realidad que no podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo ni con la mano completa. Estamos ante la presencia de uno de los hombres más ricos de la tierra, de una de las familias con mayor influencia y poder, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Para que más o menos me entienda del tipo de personas que estamos hablando y del tipo de aristocracia de la que estamos hablando, de las élites que estamos hablando, esos son personas que quitan y ponen presidentes en el mundo. Ellos sin ningún problema, y por el dinero que tienen y las influencias y los poderes que tienen a su favor, no tienen ningún problema cuando se trata de hacer caer a un país, no tienen ningún problema en hacerlo. Entonces, estas memorias de Rockefeller nos ponen en contexto en el contexto de una realidad que no podemos negar, porque está siendo expuesta por los mismos propulsores de la agenda. De manera que no es una idea de los evangélicos que vienen trayendo desde hace una serie de años para acá este mensaje del nuevo orden mundial, que va a ser la bestia que desciende del mar, que sale del mar y que tiene 7 cabezas y que tiene 10 diademas, etcétera, etcétera. Muchos pudieran creer que esto es una idea más bien religiosa por parte de nosotros, los cristianos, los hijos del Señor, pero en las memorias de David Rockefeller vemos que esto no tiene nada que ver con eso que mucha gente afirma, y que lejos de eso más bien nos da cuenta de una realidad que no podemos negar de ninguna manera. Entonces, la agenda globalista es esta agenda que pretende instaurar un único gobierno mundial, porque según ellos, al parecer, el poder gobernar la tierra desde un único punto, desde una única esfera de poder, sería mucho más eficiente que la manera en cómo hemos conocido históricamente que se ha venido manejando el mundo. Es decir, cada país tiene sus cosas de su soberanía, cada país goza de su autonomía, tiene sus propios presidentes, tiene sus propios ministros, ellos toman sus propias decisiones. Y ya sabemos más o menos cómo ha funcionado esto a nivel político. Pero parece ser que para esta gente ese ha sido un modelo ya que ha pecado de ineficaz y de incompetente desde hace muchos años. Entonces, sus sugerencias y lo que ellos pretenden implementar, o lo que ellos pretenden de alguna manera instaurar en el mundo, tiene que ver con este gobierno que va a ser un gobierno mundial, un gobierno desde el cual se va a gobernar todo lo que existe dentro del mundo en el que estamos. Bueno, esto es un tema por demás interesante que tendríamos que abrirnos por un buen rato al diálogo. Sería importante que nos abriéramos por un buen rato al diálogo en este tema, y a una dialéctica también, por supuesto, para que nos podamos enriquecer bastante, porque esto plantea desde el principio unos problemas muy graves que se pueden observar sin necesidad de ser ni siquiera un experto en políticas internacionales, ni en políticas locales, ni en geopolítica. Solamente hace falta leer un poquito el periódico o enterarse por los noticieros de ciertas cosas, aunque ya sabemos que los medios de satanización social no nos ayudan mucho en la mayoría de los casos, ¿no? Yo les digo así, los medios de satanización social, porque ellos no comunican, sino que incomunican. Y luego vamos a ver un poco sobre esto.
Entonces, es para nosotros imperativos como cristianos que nos enteremos de de qué es lo que es realmente esta agenda, cómo funciona esta agenda, de cuáles son los poderes que están detrás de esta agenda y además de eso, qué podemos nosotros como cristianos hacer. Pero eso sí, ya va más adelante, eso será para el módulo 5, donde veremos, que es el módulo final del seminario, donde veremos a través de la resistencia cristiana cuál debe ser nuestra postura ante todas estas arbitrarias decisiones y eventos que han estado ocurriendo dentro del panorama mundial. Avanzando en el tema, quisiera que nos detuviéramos un poco en cuáles son los poderes que se ocultan detrás de toda esta agenda. Bueno, ahorita acabamos de mencionar uno con las memorias de David Rockefeller. Los Rockefeller, así como otras familias como los Rothschild y algunas otras familias de multimillonarios, Bill Gates también está en esta campaña. Steve Jobs creo que también estuvo financiando muchas de estas campañas, pero hoy hay uno de los íconos principales, que propulsores como agente financista de esta agenda globalista es este personaje George Soros, que ha inyectado una cantidad de dinero bastante considerable para todo lo que son las campañas, por ejemplo, del LGBTI, para las campañas abortivas, para las campañas eutanásicas y un montón de cosas más. Este hombre ha invertido, se estima que más de 4.000 millones de dólares en las campañas que proponen toda esta agenda liberticida, toda esta agenda genocida. Y ya vamos a ver ahorita por qué esta agenda es liberticida. Bueno, lo de liberticida lo vamos a entender mejor cuando entremos en el módulo 4 y hablemos acerca de la ideología de género. Pero acá sí podremos ver por lo menos el enfoque genocida que esta agenda tiene. Entonces, estos poderes que se ocultan, hay poderes detrás de los poderes. Nosotros no tenemos ni idea de cómo se mueven estos poderes que están detrás de los poderes que formalmente uno ve que salen en televisión. O sea, los presidentes que nosotros tenemos en nuestros países, los ministros que nosotros tenemos en nuestros países, no son más que títeres de estos grandes poderes que se ocultan. Son grupos que existen, muchos de ellos son organizaciones secretas, otros no son ni tan secretas y son tan descarados como David Rockefeller, que dijo lo que dijo ahora, lo que les comenté hace ratico. Este hombre Bill Gates también se ha declarado un absoluto hombre también propulsor de la agenda globalista. Tenemos al Papa Francisco, y no solamente el Papa Francisco, su antecesor Benedicto también fue un globalista. El Papa anterior al Benedicto, Papa Juan Pablo II, también fue un propulsor de la agenda en sus encíclicas. Todos ellos fueron propulsores y hoy en vigencia y en actualidad el Papa Francisco, todos ellos han sido impulsores de la agenda globalista, de manera que no debería ser para nada extraño enterarse de que la Iglesia Católica está detrás de toda esta agenda, porque ya sabemos que la Iglesia Católica Romana ha fungido a través de la historia más como un partido político que como un sistema religioso. Ellos se dedican más a la política, ellos se dedican más a los temas de finanzas, ellos se dedican más a los temas geopolíticos que a la propia religión. Ellos, ya ustedes sabrán que ellos no tienen ningún sistema evangelístico, no tienen ningún sistema de evangelización, todo lo contrario, ellos se dedican única y exclusivamente a hablar de temas políticos, a meterse en la política, a también quitar y poner presidentes en el mundo, o por lo menos poner sus granitos, no tan granitos, yo diría sus piedras, para también darle mayor fuerza y unirse así con otros poderes que al converger tienen una increíble capacidad de poder hacer daño y de poder hacer lo que mejor se les parezca en este mundo en el que estamos. Entonces, esta agenda es una realidad que no podemos negar de ninguna manera. Ahora, hay una serie de dogmas sobre los cuales se sustenta esta agenda y son los que quiero tocar a continuación. Hay 4 dogmas principales sobre los cuales esta agenda globalista está trabajando. Lo primero es que ellos pretenden vaciar de soberanía a las naciones. ¿A qué me refiero con que pretenden vaciar de soberanía a las naciones? Pretenden convertir las naciones en una especie de protectorados. Es decir, vaciar de soberanía es que ya las naciones no tendrán
la soberanía, no tendrán autonomías en sí mismas, sino que será este gobierno mundial, serán estas élites de poder, estas élites intelectuales, quienes gobernarán el mundo a su mejor antojo. Y ya no habrá soberanía entre las naciones. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, una de las maneras de lograr esto es a través de la implementación, forzada de varios de los aspectos que vamos a estar mencionando aquí sobre cuáles son estos 4 dogmas o objetivos o mecanismos que utiliza más bien la agenda globalistas. Por ejemplo, quisiera poner el caso de Argentina, lo que pasó cuando estaba gobernando Cristina de Kirchner. Ella, cuando estaba en su campaña política, jamás habló del aborto, jamás habló de la posibilidad de despenalizar el aborto dentro de su país. Sin embargo, cuando Argentina entra en una recesión económica, porque lo que hace esta agenda globalista es aprovecharse de la debilidad y la vulnerabilidad económica y política de los países para poder integrar su agenda. Y fíjense el modelo como lo hace. Le llegan a Cristina diciéndole, mira, tú tienes un problema, tienes una deuda fiscal de tanto, tienes una deuda pública de tanto, no la puedes pagar, el país está quebrado. Nosotros estamos dispuestos a prestarte el dinero que tú necesitas si suscribes una serie de ideas y te tienes a una serie de condicionamientos que nosotros te vamos a poner, una serie de pautas. Entre ellas, bueno, necesitamos que despenalices el aborto en tu país. Y entonces Cristina, que al principio de su campaña al parecer no tenían planes hacer tal cosa, se tuvo que ver obligada para poder recibir dinero del Fondo Monetario Internacional a despenalizar el aborto dentro de su país. Luego viene Kirchner, luego viene Macri y legisla para que se puedan casar los gays y para que se puedan casar las personas del mismo sexo. Y todo esto ha venido por consecuencia de que estos grupos poderosos que mueven todo el dinero del mundo imponen sus agendas a través de la debilidad y la fragilidad que tienen ciertos países donde se encuentran a determinadas naciones en una bancarrota y la única manera de poder levantar o de poderles dar un pequeño aire de esperanza es que les inyecten una serie de dólares, una cantidad de dinero que les pueda hacer, que les pueda permitir levantar su país nuevamente, que les pueda permitir seguir avanzando. Pero ya sabemos que todo esto no funciona de esa manera, ¿no? Eso de que me prestan tantos millones de dólares, tantos miles de millones de dólares para yo poder cubrir mi deuda fiscal, mi deuda nacional, etcétera, etcétera. Esto de estar endeudando a los países, lo que hace es precisamente poner, acuérdense, la misma palabra lo dice, que uno se hace esclavo de su acreedor. Y las naciones que están acudiendo al Fondo Monetario Internacional y que solamente están pudiendo recibir la financiación del Fondo Monetario Internacional, lo están haciendo cumpliendo con esos condicionantes. Bueno, tienes que legalizar el aborto, tienes que legalizar el matrimonio homosexual, tienes que incluso legalizar, en algunos casos ya se habla de la eutanasia también, tienes que legalizar la eutanasia. Todas estas cosas tienen que hacer y todo esto tiene que ver con la agenda globalista. Entonces, esa es la manera en cómo se implementa. Se busca la vulnerabilidad política, la debilidad económica, la debilidad social de las naciones para presentárseles con una posibilidad de préstamo que les permita cubrir los problemas que tienen esas naciones, pero ese dinero lo van a recibir sí y solo si se atienen a las condiciones que ellos establecen que tienen que ver con esta agenda que es liberticida y que es genocida. ¿Y por qué es genocida? Bueno, porque cuando te mandan o te obligan para poderte prestar el dinero a tener que legalizar el aborto, por ejemplo, a tener que legalizar la eutanasia, estamos hablando de cercenar la vida de millones de seres humanos. Y quiero darle una pequeña cifra para que se entretenga un poco y vea la gravedad de este asunto, ¿no?
Desde los años 80 hasta los tiempos actuales, hasta la primera década del 2000, si mal no recuerdo, se asesinaron más de 1.400 millones de seres humanos en abortorios. 1.400 millones de seres humanos en abortorios. Estamos hablando de una cifra que es 14 veces o 13 veces superior a la cantidad de muertos que hubo en todo el siglo XX, producto de todos los conflictos bélicos que se dieron dentro del siglo XX. No estamos hablando de poca cosa, no estamos hablando de cualquier tontería, estamos hablando de una agenda que viene avanzando a través del tiempo y que ha logrado sus objetivos. ¿Sabe usted que el Plan Parenthood, que son las son las clínicas abortistas en el mundo, una organización de clínicas abortistas en el mundo, proabortistas, donde se practican abortos por miles al día? ¿Sabe usted que hay 64.000 clínicas abortivas en el mundo para el aborto? 64.000 clínicas financiadas por el Plan Parenthood. Y en el mundo hay 32.000 McDonald's, o sea que tenemos el doble de clínicas preparadas para la cuestión del aborto que la cantidad de McDonald's que existen en el mundo. Esto es verdaderamente despiadado. Y en todo esto se hace, por supuesto, con una muy buena manipulación del lenguaje, supuestamente por los derechos de salud y de reproducción de las mujeres, que no es otra cosa más que asesinar seres humanos. Ese es uno de los primeros, ese es el primer dogma que quería exponerles. Hay un segundo dogma que tiene que ver con el tema de la reducción de la población mundial. Bueno, la reducción de la población mundial, prácticamente me adelanté a eso con lo que dije en lo anterior, ¿no? La reducción de la población mundial se va a dar precisamente ya no a través de las guerras que convencionalmente hemos visto. Ya las personas que hacían guerras y que hicieron guerras en el siglo XX se dieron cuenta que para reducir la población mundial hay un método mucho más efectivo y que no hace falta ni siquiera detonar una sola bomba para matar a miles de millones de seres humanos. Con solamente este plan de Plan Parenthood en el mundo, donde se asesinan a seres humanos a diario por cientos, imagínense, ya no me quiero imaginar cuáles puedan ser las cifras de aquí a unos 5 años. Entonces la reducción de la población mundial es uno de los esquemas importantísimos y es uno de los dogmas casi con tilde religiosa dentro de esta agenda globalista. No estamos hablando de poca cosa. 1.400 millones de seres humanos asesinados. Imagínese usted que se levante un día y se encuentre con que la población china desapareció toda del mapa de un segundo a otro. Bueno, eso es lo que estas campañas proabortistas han hecho. La reducción de la población mundial también se ve a través de los mecanismos de eutanasia, donde ya hay clínicas, por ejemplo, en España hay clínicas que se dedican especialmente a este tema, donde se asesina a la gente sin el más mínimo de escrúpulos, cuando ya tienen ciertas edades o personas que tienen ciertos tipos de enfermedades que creen que lo que van a hacer es un peso más bien para el Estado, porque tienen que estarle pagando cuestiones, tienen que estarle pagando seguros, tienen que estarle pagando una serie de cosas para poder mantener vidas que según ellos son parásitos, porque ya no merecen vivir, porque son personas que seguramente ya han pasado la tercera edad, que están en el 7º piso de su vida, que tienen una serie de patologías que ya son que no tienen efectos retroactivos. Y entonces, ¿para qué dejar vivir a esa gente? Vamos a hacerles un favor, los enviamos al otro mundo y así nos ahorramos un buen gasto público y un buen gasto en todo este tipo de temas que lo único que ocasionan son problemas para la sociedad. Esto es otro de los mecanismos que se está utilizando, no que se van a utilizar, que se están implementando, porque aborto y eutanasia son mecanismos que se vienen implementando desde hace mucho tiempo y ahora con mucho más fuerza se van a implementar, porque todo esto se está buscando despenalizar en el mundo entero. O sea, se quiere legislar para que sea legal el aborto en cualquier nación del mundo y se quiere legislar para que sea legal la eutanasia en cualquier parte del mundo. Otro de los dogmas que tiene LGBTI, otro de los dogmas que tiene la ideología de género, la agenda globalista, es la promoción del lobby LGBTI, o sea, la ideología de género. La ideología de género es
uno de los dogmas más importantes dentro de esta campaña. ¿Por qué? Ya más adelante vamos a ver una de las razones con un poco más de claridad. Pero una de las cosas, y esto tiene conexión con el punto anterior de la reducción de la población mundial, con el lobby LGBTI, que es lo que se pretende alcanzar, entre otras cosas, ¿no? Seguimos con el tema de la reducción. Podemos volver a hablar, podemos conectar esto con el tema de la reducción de la población mundial. Cuando tú comienzas a legalizar matrimonios homosexuales, allí no va a haber reproductividad. Como no va a haber reproductividad, por supuesto que si por un lado estás asesinando niños, no los estás dejando llegar a la vida, al mundo, si por el otro lado estás asesinando a personas de la tercera edad porque no son más que parásitos que siguen comiendo del Estado y no aportan absolutamente nada, y además de eso también le sumas el hecho de que ahora vas a comenzar a casar a homosexuales, y entonces estás negando la posibilidad de la procreación. ¿Qué mejor agenda para la reducción de la población mundial que esto? Además de todo esto, por supuesto, la promoción del lobby LGBTI tiene unas dimensiones de perversión, de tiene un carácter tan diabólico, pero y tan lleno de todo menos de lo que tiene que ver con justicia, que es realmente impresionante las cosas que se pueden llegar a ver al respecto. Este lobby es un lobby que lamentablemente está siendo impulsado por millones de dólares. Miles de millones de dólares se le están inyectando a este lobby, que lo único que hace es salir a la calle a destrozar locales, a destrozar la propiedad privada de la gente, porque de pacíficos no tienen nada. Son personas que puedes ver que están llenas de odio, que están llenas de rencor, porque según se cree, ellos son los oprimidos de la historia. Los homosexuales al parecer son los oprimidos de la historia, las lesbianas son al parecer las oprimidas de la historia, y ni se digan ya las feministas, que de hecho, dicho sea de paso, el tema de la ideología de género nace con las ideologías feministas, que ya de eso tendremos oportunidad de hablar cuando entremos en el tema de la ideología de género. No me quiero detener mucho en este punto porque para eso hemos dedicado toda una sesión que hablará de la ideología de género, pero sin embargo, para adelantar un poco, estas agendas están siendo impulsadas por millones de dólares, y la gente que sale a las calles, a las marchas del supuesto orgullo gay, a las marchas de las campañas proabortivas y todo este tema de la eutanasia que hemos venido hablando, todo esto tiene una financiación gigantesca, gigantesca. Además de eso, tiene todos los medios de comunicación a favor. La mayoría de los medios de comunicación, no voy a decir todos, la mayoría, más de un 90%, tienen el poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el mundo se manejan de la mano de 7 grandes transnacionales. 7 grandes transnacionales están detrás de todo lo que es el sistema de medios de comunicación del mundo. Entonces, toda esta agenda, que como vemos es liberticida, como vemos es genocida, aquí pudimos entender porque pretende la reducción de la población mundial a través de las campañas proabortistas, a través de la eutanasia, a través de la legalización también del matrimonio homoparental, y todas estas cosas que impiden la reproducción, impiden la procreación. Es claro y evidente en todas estas agendas. Ahora, otro detalle importante para cerrar ya el tema de la reducción de la población mundial, que creo que es de mucha pertinencia, en términos de conocer las realidades que se están gestando ahorita en el mundo y que son muy lamentables. Este tema de la reducción de la población mundial, ¿no cree usted que es que van a matar a cualquier persona? Bueno, sí, o sí, van a matar a cualquier persona, pero no a cualquier persona de cualquier país. Los planes para reducir la población mundial están principalmente enfocados en reducir la población mundial de una parte específica del mundo. Latinoamérica es uno y África es la otra.
Latinoamérica y África. Como siempre, en esto no estamos observando otra cosa más que los aires clasistas, racistas, etnocéntricos, eurocentristas y todos estos movimientos que han existido en el mundo que degradan el valor de la humanidad, que deshumanizan al hombre, porque al parecer hay ciertos tipos de razas, ciertos tipos de sociedades y ciertos tipos de personas o de países que no deberían existir. Entre esos están todos los países de Latinoamérica, y por supuesto ni se diga ya del pobre África, que ya bastante tiene con lo que le toca vivir a diario como para que esta gente venga a terminarles de completar pues la cuestión, ¿no? Entonces, nosotros somos el, el objetivo número uno de este tema de la reducción de la población mundial, y esto tenemos que saberlo. Por eso es que hay una campaña fuertísima de la ideología de género acá en Latinoamérica que declara a uno de los grandes íconos de esta agenda, que está muy molesto porque al parecer no se han logrado todavía los objetivos dentro de Latinoamérica. Parece ser que les ha sido la cosa más difícil de lo que creían que podía ser, porque hay países que se han estado levantando en contra de esto, hay algunas naciones que no suscriben estas ideas, y es una guerra entre patriotas y globalistas. Es básicamente lo que se plantea, eso es lo que dice En un mundo que cambia el autor César Vidal Manzanares, que esto es una guerra ya no de derechas de izquierdas, sino que es una guerra entre patriotas y globalistas. Y una de las cosas que quiero también puntualizar acá es que todo esto es una agenda transnacional. O sea, esto no tiene que ver con una agenda que se dicta desde una nación en particular. Es una agenda transnacional, va más allá de cualquier nación. Estamos hablando de grupos de multitrillonarios que se reúnen de diferentes países del mundo. No sabemos exactamente de qué países, seguramente muchos de Estados Unidos, muchos de Europa, muchos incluso de países que uno menos piensa, pero lo cierto es que todo esto está manejado por estas élites, por eso que es una agenda multinacional, es una agenda transnacional, no tiene que ver con un país en específico. Sino que va más allá de la simple agenda que una constitución o que un país determinado pueda tener en el mundo. Lo último, el calentamiento global, y con esto terminamos para esta parte de los 4 dogmas de la agenda globalista, para ir rápidamente cuáles son los 3 enemigos. Este dogma del calentamiento global, lo que César Vidal Manzanares renombra como la calentología, me da mucha risa porque lo hace muy jocosamente. Él lo denomina la calentología. Yo estoy totalmente de acuerdo con su tesis, es una tesis que compro por completo. Esto del calentamiento global ha sido una de las grandes falacias dentro de las organizaciones mundiales para tratar de impedir el crecimiento económico, el crecimiento social, el crecimiento cultural y el crecimiento nacional de ciertos países. Porque ¿en qué consiste el tema del calentamiento global? Que bueno, la tesis es que supuestamente nosotros los seres humanos estamos haciendo que el planeta cada día suba sus grados de temperatura, entre otras cosas porque, bueno, estamos siendo muy irresponsables, porque tenemos industrias que botan millones de toneladas de desperdicios y de elementos tóxicos a la atmósfera, y eso está haciendo que el efecto invernadero se vaya avanzando más en el tiempo, ¿no? Pero hay tres casos donde la Tierra hace cientos y miles de años atrás estuvo más caliente que como está hoy en día. Uno fue el periodo de las guerras de Galias de Julio César. Ese se habla que fue uno de los periodos donde la Tierra estuvo más caliente. Se habla de un periodo también de la Edad Media donde la Tierra estuvo más caliente que lo que está hoy día. Y se habla también del periodo helénico, creo que fue del periodo helénico, si mal no me falla la memoria, que estamos hablando de 5 siglos aproximadamente antes de Cristo. También se hablaba de un calentamiento mucho mayor que el que la Tierra está sufriendo actualmente. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que esto de la calentología, como le dice César Vidal, o del calentamiento global, no es otra cosa más que una falacia que pretende impedir el crecimiento industrial y económico de las naciones. Ahora, ¿cómo se explica esto? Espérenme, denme un segundo para explicárselo. Imagínense que una nación como nosotros, Venezuela, hoy quiere independizarse, supongamos, de algún elemento productivo
del cual dependemos de externos para poder tener en nuestro país, para poder consumir en nuestro país. Imagínense que acá en Venezuela quiera levantarse, por ejemplo, una especie de Silicon Valley al estilo venezolano. O sea, una industria gigantesca de electrónica donde convergen cantidades de empresas de electrónica y de muchas otras cosas de electrónica, de software, de hardware, y queremos nosotros independizarnos en esa área y entonces ya no tener que depender de Estados Unidos, de Japón y de Corea del Sur para que nos suplan la tecnología. Pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a venir estos globalistas, estos grandes grupos poderosos y económicos, y te van a decir, tú no puedes hacer eso en tu país porque eso va a generar una cantidad de pollution, de contaminación, que va a terminar de acabar con nuestro planeta, y las proyecciones que tenemos es que este planeta, así como viene, no dura 30 años más, dicen ellos. Entonces, con esa excusa van a tener aplastadas las naciones que quieren desarrollarse, que quieren abrirse al desarrollo, que quieren abrirse a las posibilidades de la independencia en muchos aspectos, donde seguimos dependiendo del norte y de algunos países asiáticos y por supuesto que de Europa, pero que se va a negar toda la posibilidad. Eso es lo que buscan precisamente, negar toda la posibilidad de crecimiento en cualquiera sea la nación. Y esto es básicamente lo que quiere en pocas palabras implementar con el dogma de la calentología o del calentamiento global, la agenda globalista, impedir el crecimiento de las naciones, porque parece ser que los únicos que tienen derecho a crecer son ellos, no son otros. O sea, aquí los ricos somos nosotros y ya no hace falta que haya más ricos en el mundo, nosotros somos suficientes y queremos que la vida consista en pura gente que tenga dinero, en gente que aporte, porque el que no aporte y se convierta en parásito hay que aniquilarlo, hay que practicarle eutanasia. En el caso de una familia que quiera traer a la vida un hijo y vemos que esa familia no tiene los recursos para sostener a su hijo, vamos a matarlo para que no tenga que venir a la vida a sufrir, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de excusas que ya sobre esto tendremos la oportunidad de hablar un poco más en el tema de la cuestión de la ideología de género. Para terminar, porque ya me quedan, creo que ya estoy pasado por un minuto, para terminar, quiero rápidamente presentarles cuáles son los tres grandes enemigos que tiene esta agenda. Los primeros son los patriotas. Acuérdense que es una guerra entre patriotas y globalistas. Patriotas porque hay gente que no quiere suscribir la idea de la agenda globalista y quieren seguir manteniendo los países, quieren seguir manteniendo su soberanía, no quiere que venga un externo a decirle lo que tiene que hacer en su país. Esos son los primeros digamos enemigos, son uno de los grandes enemigos. El otro enemigo es la familia, porque a fin de cuentas la última trinchera que todos tenemos en el momento en que todo se ha acabado alrededor es la familia, y tener que acabar con la familia implica acabar con la multiplicación de la raza humana. Y por último, el cristianismo. El cristianismo es uno de los enemigos más acérrimos de la agenda globalista. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un movimiento de base, que no es piramidal, es un movimiento que practica una serie de valores, principios y de ética que no puede suscribir las ideas de esta agenda globalista, y esta gente definitivamente hay que infiltrarla y hay que destruirla. Y es uno de los temas complicadísimos acá, porque por eso es la importancia de dar un seminario como esto, porque tenemos que entender que nosotros somos un blanco militar para esta agenda globalista. Por eso es que tenemos que prepararnos en este tema, tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que se están utilizando para poder alcanzar todo esto, toda esta agenda genocida, toda esta agenda liberticida, porque de otra forma no podremos contrarrestar sus ataques. Espero que haya sido de bendición el tema, que algo haya podido aportar. Cualquier duda, cualquier cabo que haya quedado por atar, lo podemos atar dentro del tiempo de coloquio.